Se dice que el despotismo ilustrado fue la cultura y en general que fueron los propios monarcas europeos del siglo XVIII las que la abrieron a todos los principales eh, escritores o, bueno, del mundo de la cultura, pero no hay que decir que en la edad moderna, antes del siglo XVIII, con la Ilustración ya hubo monarcas que centraron sus formas de gobierno en la cultura europea. Uno de los ejemplos fue Descartes, que conoció a dos figuras importantísimas durante su vida. El cartesianismo, la propuesta descrita en el método cartesiano, pretende de una parte evitar el error y obtener verdades, intuición. Es decir, discernir lo verdadero de lo falso y de otra hallar nuevas verdades a partir de las existentes y conocidas, que sería la deducción. ¿Qué es el cartesianismo? En general, un método en el cual, bueno, pues lo que se emplea es evitar el error y obtener verdades, que sería la intuición, es decir, la idea, y a partir de ahí eh, discernir lo verdadero de lo falso, es decir, distinguir, llevar a cabo pues, una distinción entre qué es verdad, qué es mentira, y con ello, bueno, pues ya se consiguen las verdades que sean existentes y conocidas, que es a través de la deducción, pero en realidad tú, si quieres evitar un error y obtener verdad, necesitas la intuición mental, es decir, la idea. Para ello, ¿qué haces? Elegir y eliges entre cuál es verdad o mentira, un método, es decir, lo verdadero y lo falso, en torno a un método. Y a partir de ahí ya tú sacas las propias conclusiones que puedan ser existentes y conocidas y lo deduces. Y entonces ya redactas esa idea y la explicas. Pero siempre y cuando en el mundo de la filosofía, porque además Descartes es filósofo, es lo que se habla, porque tú cuando quieres evitar un error y quieres obtener la verdad, no verdad absoluta, sino verdades verídicas, que sería tu propia intuición, es decir, cómo lo puedo yo pensar y cuál sería, bueno, pues luego tú dices, bueno, qué es verdad, qué es mentira, qué es verdad, qué es falso, para explicarlo así. Y a partir de ahí, ya con todas las verdades ya que tengas tú sobre tu idea, bueno, pues ya sean existentes y conocidas, pues ahí tú deduces, bueno, pues es un planteamiento en torno a cualquier objeto, animal, persona, y ahí vas deduciendo, bueno, pues el comportamiento, pues, o un camino, cuál puede ser el camino correcto o no correcto, y ahí ya se elige. Y ya a partir de ahí, tú, por uno de los dos caminos, vas sacando, pues, todo lo que ves, todo lo existente, todo lo conocido, deduces, que ya viene ya esa idea intuida, es decir, de la intuición, y a partir de ahí ya vas deduciendo, ah, bueno, pues este camino que he hecho no es el correcto porque hay aquí muchos errores, todo ello. Entonces vuelves otra vez a lo mismo para intentar sacar pues, nuevas verdades, para intentar realizar cualquier método como realizó Descartes, que fue una figura de la filosofía muy importante y que dejó un legado en el racionalismo, que es la idea innata, la razón por encima de el mundo empírico, que al final ahí es donde, bueno, pues se vio que la filosofía moderna fue con el propio Descartes esa novedad, porque claro, la filosofía venía de la escuela escolástica, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de todo ello, y bueno, pues con él se cambió el panorama durante el Renacimiento. Y es como que con Descartes vino un nuevo diseño filosófico en aquel periodo. Cristina de Suecia fue hija del monarca Gustavo Adolfo II y de María Eleonora de Brandeburgo. Fue coronada en 1644, quiso convertir la corte en un centro donde estuvieran reunidos pensadores y artistas, se convirtió al catolicismo en 1654 y abdicó como resultado de ello. Le sucedió en el trono su primo Carlos Gustavo y ella conoció a Descartes y bueno, pues, tuvo gran admiración por la cultura como muchos luego de los monarcas de la Ilustración, en el cual bueno, pues, se llevó a cabo el despotismo ilustrado, que querían acercar la cultura, modernizar a los países y bueno, adentrarlos en la Ilustración, en el siglo de las luces y ver un nuevo panorama político y cultural del siglo XVIII por parte de todos los monarcas europeos, bueno, también en nuestro país, que fue con Carlos III.
Y bueno, pues comentar que Cristina de Suecia admiró mucho la cultura europea de su tiempo y sobre todo esa reunión que tuvo con Descartes, pues, también lo que quiso fue realizar una corte más de no absolutista, aparte de que era absolutista, sí, las monarquías europeas en la Edad Moderna, sino pues, adentrar la cultura y no solo el ámbito político. Isabel de Bohemia fue la hija mayor de Isabel de Estuardo, hija de Jacobo I de Inglaterra y Federico V. La familia tuvo que exiliarse en los Países Bajos en 1120. Isabel de Bohemia y Descartes mantuvieron una gran y fructífera correspondencia. Descartes le dedicó las obras Principia y las Pasiones. Después de la muerte de Descartes, Isabel de Bohemia desempeñó un papel importante en establecer el cartesianismo en Alemania. Acabó sus días como abadesa en un monasterio luterano en Herford, en Westfalia. Otra mujer que también, por su interacción con el filósofo francés, bueno, todo, bueno, también llevar a cabo esa cultura sobre todo por la Alemania y bueno, adentrar no solo lo que se llevaba a cabo en las monarquías absolutistas, que era solo el ámbito político, las guerras, conquistas, obtener una mayor cantidad de territorios como querían las principales potencias europeas. No, también había grandes aristócratas y sobre todo de las familias reales europeas que querían adentrar la cultura dentro de las cortes de sus propios reinos. El problema es que eran muy pocas y claro, eso no tuvo gran éxito como fue hasta la época ilustrada, que ahí ya con el despotismo ilustrado era, bueno, pues, todo era para el pueblo sin el pueblo y en realidad al final quien obtenía la cultura eran cuatro o cinco personas dentro de los pensadores y de los artistas y el resto del pueblo vivía pues no en grandes condiciones, vivían prácticamente su vida. Eh, en torno a Isabel de Bohemia, por su correspondencia con Descartes, la gran admiración que tuvo hacia el filósofo francés. Luego, cuando murió Descartes, intentó aplicar el método cartesiano, en el cual, bueno, pues era un método filosófico moderno que cambió el panorama de la edad moderna europea, porque toda la Edad Media vino desde Tomás de Aquino con la filosofía escolástica, la herencia aristotélica, con Averroes, aparte, luego estuvieron otros filósofos, Avicena, Maimónides, bueno, una gran cantidad de filósofos medievales que dejaron un legado impresionante en la cultura medieval, pero que ya en la edad moderna todo eso cambió. Y es verdad que Descartes tuvo influencia de la escuela escolástica de Aristóteles, pero también, bueno, pues él cambió su forma de pensar, aunque, claro, con, aunque siempre sí, con certeza siempre de la ciencia aristotélica, es verdad. Pero él fue eh, el paradigma del cambio en torno al racionalismo y luego el empirismo que fue con Francis Bacon, aunque bueno, el padre en sí del empirismo que se conoce fue el británico Locke, que luego, bueno, pues ya el resto de figuras como Hume ya dejaron el empirismo, bueno, pues con una gran base científica y filosófica durante toda la Edad Moderna. Y con ello finalizo. Soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la aristocracia, en realidad aristocracia y bueno, unida a la cultura, darle a like, suscribiros y comentar. Os mando saludos. Adiós.